que cada uno de nosotros nos encontramos en esas tres realidades. Negar una de ellas implica de alguna forma el no encontrarle el sentido a la vida y no ser lo felices que debiéramos de sentirnos. Por ejemplo, cuando nosotros rompemos la relación con nosotros mismos, por ejemplo, es decir, cuando perdemos el sentido de nuestra vida, cuando olvidamos que somos templos del Espíritu Santo, cuando de alguna manera nos damos cuenta de que no nos interesa alimentar nuestro cuerpo, no nos interesa cuidarlo, arroparlo, no nos interesa a veces incluso de disfrutar. Hoy tuve la oportunidad de visitar a una familia y los papás muy preocupados con un hijo de 25 años y que todo el tiempo encerrado en su casa, no tiene amigos, no tiene novia, hasta el papá me dice, ¿no será que mi hijo es gay por él? Fíjese, ¿por dónde pasa? Y él no quiere saber de fútbol, no quiere saber de la iglesia, no quiere saber, dejó de estudiar. Van perdiendo el sentido de la vida y están entrando cada vez más en un sentido de depresión, un estado de depresión, de tristeza extrema, de abandono, de aislamiento. Descuidar nuestra relación con Dios implica de alguna manera quedarnos solo con nuestras armas, que aunque son muy buenas, son limitadas. Es decir, Dios en el Salmo 8 dice la palabra de Dios, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que lo hayas hecho poco menos que a los ángeles? Y la respuesta es, somos su creación maestra. Somos de toda la creación lo más importante. Lástima que muchas veces nosotros mismos no lo reconocemos y no lo descubrimos y no lo vemos en nosotros mismos. Dios nos dio inteligencia. El problema es que muchos no creen tenerla. Se lo demuestro. Levanten la mano los que son inteligentes. Voltea a ver a su izquierda y a su derecha. Alguno le pregunta, la esposa le pregunta al esposo, oh, qué decir viejo es. ¿Qué pensás? ¿Soy o no soy? O sea, a ver, lo digo otra vez, levante la mano los que son inteligentes. ¿Sí? ¿Sí? Levanten la mano los que lo están dudando. ¿Verdad? Ella vio. ¿Verdad? Dios nos dio como regalo la inteligencia. Es decir, todos tenemos inteligencia. Que no la desarrollemos es diferente. Que no trabajemos en ella es distinto, pero todos lo tenemos. Dios nos dio voluntad, es decir, la capacidad de querer o no algo. A menos que nos forcen, nosotros estamos capacitados para decidir si queremos o no. Es decir, por ejemplo, estamos aquí porque queremos, se supone. Vamos a trabajar porque queremos. Nos alimentamos, nos bañamos, caminamos, corremos, nos relacionamos con los demás porque queremos. Esa es la voluntad. Tenemos el conocimiento, tenemos el raciocinio, un regalo maravilloso para nosotros los seres humanos y que no lo tienen los animales, lo tenemos nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Somos impulsivos. Entonces no usamos la razón, nos dejamos ir por el impulso, por lo primero que se nos pasa por la mente. Dejar de relacionarnos con los demás es peligroso, por cuanto Dios nos hizo seres eminentemente sociales. Eso quiere decir que Dios no nos hizo ermitaños, Dios no nos hizo entes solitarios, sino Dios nos hizo a nosotros personas sociales. No sé si alguna vez ustedes han visto, pero llega uno a una parada de bus y
y aunque no conozca a la persona, de repente uno, qué frío, ¿verdad? Le dice a la persona, o la otra persona le dice a uno, y uno inmediatamente, pues sí, qué frío, ¿y usted dónde trabaja? Y empezó la cosa, ¿verdad? Y empezamos a platicar, porque esa es nuestra naturaleza. Es más, si algún entre el hombre y la mujer lo entiende más eso. Dicen los psicólogos que la mujer habla un promedio de 11,000 y 12,000 palabras al día, mientras que el hombre entre 2,000 y 2,500. O sea, la mujer habla 5 por 1. Por cada palabra que decimos nosotros los hombres, las mujeres dicen 5. Y yo no sé si ustedes los hombres, pero pongan atención. Hay veces que las esposas están, ya es de noche, está dormida, tipo 1 de la mañana, ahí están lero dormidas. Y que sí, que fíjate que la cebolla, y que fíjate que no sé qué, y que el predicador llegó tarde, y que no sé qué, empiezan a hablar, ¿verdad? Y esto es importante que entonces nosotros lo entendamos, porque es nuestra naturaleza. Por ello, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, él nos quiere empezar a hablar a todos para que nosotros, en primer lugar, hagamos las cosas bien. Y me gustó algo, capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, cuando nos va a hablar de que reflexionemos sobre nuestro rebaño, y que quiere decir toda la iglesia, nuestro grupo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 2 en adelante. Pongámonos de pie con mucho respeto. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pueden sentarse. Me llama la atención y voy descubriendo dentro de esta palabra esas relaciones interpersonales sanas que deben haber en una comunidad, en una grey. Otras versiones latinoamericanas, por ejemplo, va a decir rebaño, ¿verdad? Es decir, para que entendamos, este es nuestro rebaño. Y cuando uno piensa en el rebaño, uno se da cuenta de que Dios se ocupó de todas las ovejas. ¿Se recuerda el tema de la oveja perdida? ¿Cuántas dejó en el 99? ¿Y qué hizo el buen pastor? Fue a buscar la que estaba perdida. Es decir, él lo que quiere decir es, a él le interesan todas, tanto las que están adentro como las que están afuera. Ese es Dios. Ese es el ser omnipotente, omnipresente, ese Dios que, mire cómo lo dice el catecismo en el numeral 1. Y llama la atención precisamente porque nos enseña, dice, Dios, que es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad para con nosotros, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, Él está cerca del hombre. Él
le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y amarlo con todas sus fuerzas. Por eso convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, que es la iglesia. Para decirlo en español, dice la iglesia: Dios, que es infinitamente santo, solo por bondad, solo por misericordia creó al hombre y le permitió participar de su esencia, de su realidad, para que estuviéramos unidos. No es casualidad que tú o que yo o que mucha gente en el mundo busque a Dios, aunque unos le llamen Yahvé, otros le llamen Jehová, otros le llamen Alá, otros le llamen como le llaman los alcohólicos anónimos, un ser superior le llaman. Pero no es una casualidad, es nuestra esencia. Necesitamos nosotros de ese ser maravilloso que nos cuida, que cuando estamos con Él pertenecemos al rebaño de las 99, pero que cuando nos olvidamos de esa realidad por algún motivo, por ignorancia, por rebeldía, incluso ahora los jóvenes, por moda, y se nos van de lo que Dios quiere. Estaba estudiando un texto sobre la conducta humana y me preocupé un poquito de leer sobre los jóvenes, y decían ellos que hoy por hoy, por ejemplo, los que nacieron del 90 para acá son la generación de los millennials, así les llaman, y es una generación independiente. ¿Y sabe por qué lo empecé a estudiar? Porque di una conferencia sobre el Alzheimer y encontré que a corto plazo, no a largo, a corto plazo, nuestros jóvenes son los que más van a estar en zona de riesgo de padecer de Alzheimer. ¿Por qué? Porque están viviendo en un mundo totalmente automatizado, electrónico. Nosotros los un poquito más, ¿verdad? Los de la generación X, así se llaman, así nos llaman los X-Men. Fíjese, nosotros nos enseñaron, y todavía más de alguno, a hacer cálculos sin la calculadora, fácil, ¿verdad? 2, 5, 7, 9, llevo 4, y suma. Y hasta le podemos ganar a veces a una persona, a uno de los jóvenes que tenga su... ¿De veras? Los de ahora, los jóvenes, no. ¿Cuáles eran nuestros juegos? ¿Cuáles son los juegos de nuestros jóvenes? Nosotros socializábamos. Jugábamos, uno que me gustaba a mí jugar, escondite. Es esconder ahí. Sí. Arranca cebolla. Sí, estar ahí. Ahora le dice usted a los jóvenes que jueguen eso y ridículo le dice. No les gusta. Yo lo que quiero con mi celular, con mi maquinita, horas de horas, solitos. Entonces, dice el Papa Francisco, aprendamos, dice, a poner atención a los signos de los tiempos. Esos cambios. Ni nosotros vamos a lograr que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean como nosotros, ¿verdad? Ni ellos van a lograr que también nosotros seamos como ellos, porque ambos estaríamos desubicados. Pero no quiere decir que haya ignorancia. Dios, ya lo dije ahora, nos ha dado por su bondad, por su misericordia, la capacidad de poder entender todo eso. ¿Y qué es más fácil?
que como papá bajemos al nivel de los hijos o que hagamos que los hijos suban al nivel del papá. ¿Qué es más fácil? Bajarse a ellos. ¿Lo primero o lo segundo? Bajarse a ellos. Lo primero, ¿verdad? Bajar. Nosotros en eso llevamos realmente ventaja. Hablar de una reconciliación entre esas tres partes es importante porque reconciliación se compone de dos palabras. Que significa volver, y conciliar, que significa ponerse de acuerdo. Entonces el punto no es obligarte a que seas como yo, porque Dios no hace eso con nosotros. Dios no quiere que seamos dioses. Si hubiera querido que nosotros fuéramos dioses, nos hubiera hecho dioses. El Salmo 8 dice: los hiciste poco menos que los ángeles. Algunos dicen como dioses, pero no somos dioses. Ahora, qué interesante cuando nosotros podemos entender que nos vamos a volver a poner de acuerdo todos, cuando entendamos por dónde va caminando la iglesia. Dios dice, dentro de toda la santidad, permite que nosotros lo busquemos. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Porque querían oírlo? No, querían oír palabra de Dios. ¿Porque querían verme? No, porque querían ver a Jesús. El Papa San Juan Pablo II decía: cuando entendemos eso, comprendemos que cuando el sacerdote sube a oficiar la misa, ya no es él, es Cristo. Cuando el ministerio de alabanza se sube a interpretar una alabanza, ya no son ellos, es Cristo. Cuando un servidor se pone su uniforme, ojo, ya no eres tú como servidor, es Cristo. Cuando viene el predicador, quien sea, ya no es el predicador, es Cristo quien nos está hablando. Esa es la responsabilidad que el Papa Juan Pablo II quería que entendiéramos, que comprendiéramos. Por eso dice la iglesia, es que Dios quiere que nosotros participemos de la vida de Cristo en unidad, buscándolo, conociéndolo, amándolo y por último, sirviéndole. Pero qué triste que solo haga un mundo en el que está Dios y yo y nadie más. Ha oído gente que dice: no, yo soy cristocéntrico, solo Dios y yo. La pregunta es: ¿y tus hermanos? ¿Y los demás? Entonces entrar en una trilogía de temas como fueron los anteriores para lograr llegar a esto es importante. Porque como comunidad no podemos ser llaneros solitarios. Como comunidad, dice, tenemos que apacentar la grey. ¿Y qué significa la palabra apacentar? Es proveer de paz. ¿Y cómo voy a proveerte yo a ti de paz si yo no he aprendido a tomar la paz del que es la fuente de la paz? Jesús dijo: la paz les dejo. Y después dijo: no, mi paz les doy. Entonces ese darnos la paz, ese proveer de la paz, significa la unidad. Que ya no sean dos, que sea uno. Padre, que sean como tú y yo, uno solo, con diferentes formas, con diferente carácter, con diferente forma de ver la vida, con diferentes características, costumbres, hábitos, pero todos de la misma comunidad, del mismo cuerpo místico de Cristo. Y por eso dice: apacentar la grey de Dios que nos ha sido encomendada. Ojo, que lo podemos ver de dos vías. ¿Qué grey me ha sido encomendada? En primer lugar, mi familia.
Levanten la mano los que tienen familia. Algunos parece que no levantaron la mano. Pero todos tenemos una grey que tenemos que cuidarlo. Tenemos 3 hijos, 4 hijos, y si notamos, todos diferentes. Sí, uno es molestón, otro es serio, otro es rebelde, otro es estudioso, otro es haragán, uno le gusta la música, otro no. Uno es muy social, otro es muy apartado, pero como todos son nuestros hijos, todo es nuestra grey, todo nuestro rebaño, necesitamos una unidad. Pero qué triste que estemos en la misma casa y nos estemos peleando todos. ¿Algunos han peleado alguna vez en su casa? ¿Sí? Ah, no, aquí no pelean. Yo les voy a decir allá a Guatemala que se vengan todos para acá, porque aquí en este lugar ya no pelean. Claro, todos peleamos, pero no es cierto que pasamos un momento tenso en el que no sabemos qué va a pasar y que aquel está enojado y que le va a pelear, que le va a pegar a este y que le va a decir. Pero cuando se reconcilian, cuando pasó todo, qué rico. Qué rico volver a ver a los hermanos que se abrazan. Qué rico volver a ver a mamá que está otra vez contenta cocinando para todos. Porque la hija ya no está peleando con su hermana. Ya se habla, ya se comunica, ya ríen, ya vuelven otra vez a estar como antes. Ese es el tema de lo que estamos hablando. Dios quiere que esa reconciliación, ese volvernos a poner de acuerdo no es aceptar lo que tú quieras o que tú aceptes lo que yo quiera. Es poder llegar a un punto en el que ni tú tienes toda la razón, ni yo. Busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Qué bueno cuando los esposos logran llegar a ese nivel, ¿verdad? Hay diferencias por cualquier motivo, de caracteres, de vocabulario, de costumbres, de gustos, de comida. Pero cuando ya se compaginan, cuando ella ya está haciendo la comida, en mi caso mi esposa, ¿verdad?, sirve la comida y ya sabe que a mí me sirve sin cebolla, aunque a los demás les guste con cebolla. Entonces cuando ella lo hace, ya no hay que decírselo, ya sabe, ¿sí? Y entonces a veces yo me siento en otro lugar, no, mi amor, su lugar está aquí porque aquí está la comida sin cebolla. Ahí voy yo, ¿sí? ¿Entiendes? Eso ya está, ahí estamos de acuerdo. Entender qué te gusta, qué no te gusta, ¿sí? Entender qué cosas te agradan, qué no te agradan. Eso es lo importante, y por eso aquí dice apacentar, darle la paz, y eso lo logramos con cumplir una ley. Diga conmigo recio: yo soy parte de la solución y no de los problemas. Otra vez, yo soy parte de la solución. Entonces pregúntese usted que está aquí, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en donde quiera que está, pregúntese si su intervención termina el problema o lo agranda o lo complica, mete cizaña, ¿sí? O al contrario, lo que usted dice es para llevar paz. ¿En qué grupo está? Aquí dice: apacienten a todo el rebaño, porque no es de ustedes, es de Dios. Es más, dice: háganlo no forzados, no a la fuerza, no por obligación. No, de veras. Es que usted no va a atender a su esposo a la fuerza. Hágalo porque quiere hacerlo. Hágalo porque lo ama. Hágalo porque es su donación. La Madre Teresa de Calcuta decía que lo más importante dentro de la iglesia no era dar, sino darse. Y cuando el esposo entiende eso, que lo más importante es darse a la esposa, entonces no se limita, lo da todo. Cuando la esposa lo entiende, tampoco se limita, ella lo da todo. Si le va a servir bien, ¿sí? Si sabe que a él le gusta que la casa esté ordenada, ella la va a mantener ordenada, y no va a estar alegando, y no va a estar reclamando, y no se va a estar quejando. Solo ya lo tengo que hacer, solo. Lo haces porque tú estás aprendiendo a darlo todo.
cuando recibes tu cheque de la semana, el esposo, y lo tiene que dar, mi amor, este es suyo, mire. No, eso, ahí lo quieren todo también, ¿verdad? Todo, se va a dar todo. ¿Verdad? Y les cuento, fíjense que la iglesia lo dice, Aparecida dice cuando dedica el tema de la familia, dice que tristemente, dice, hoy por hoy encontramos a muchos hombres que se sienten valorizados solo por lo que tienen en la bolsa. Así lo dice ya, cuando hay dinero, papito lindo, mi vida, mi cielo, mi cututuy, mi tururú, quiere que le baile, quiere que le caiga, pues aquí, ¿quién la espada, verdad? Ya no hay nada, como dice, como don Francisco, ¿verdad? Dios nos está hablando hoy y nos habla de algo que me gustó. Dice que no debe ser a la fuerza, sino más bien un hecho voluntario. Voluntario. Es decir, hablo con ustedes, me relaciono con ustedes, compartimos esta noche bellísima porque quiero. Si usted vino a este lugar porque usted quiere, no le importa el tiempo, créame. Cuando uno va a iba a una fiesta así, ¿verdad? Y daba la 1 de la mañana y entonces empezaban a decir, bueno, esta es la última. Toda la gente empieza a gritar, atrás, atrás. No se quieren ir. Es increíble cómo en las cosas de Dios sí. En las cosas de Dios estamos ahí. ¿Entienden? Gracias a Dios en este grupo no. En este grupo no, ¿verdad? Tiempo. Pero ¿sabe qué es lo otro más importante? Es que dice aquí que no solamente debe ser voluntario, que no debe ser a la fuerza, sino que lo hagamos según Dios. Esto sí es importante. Según Dios. Es decir, si tienes un problema en tu casa, ¿cómo lo resolvería Dios? Por ejemplo, eso quiere decir. ¿Sí? Tienes un problema contigo mismo. Hoy me llamó un hermano porque tenía que venirse para los Estados Unidos, pero para poder tomar la decisión de venirse a los Estados Unidos ha recibido terapia durante 1 año porque él tiene miedo a subirse a los aviones y tenían que estar, y a las 5 de la mañana me despertó llamando y me dice la esposa, ¿qué hago? Mi esposo está sentado en una esquina chillando, no se quiere ir, y le digo, no me voy. Póngame, empezamos a hablar y le digo, cuando nosotros encontramos la armonía entre Dios y nosotros, entendemos que ese Dios todopoderoso está en mí. Y puedo decir como San Pablo, ya no vivo yo, pero ese Cristo que vive en mí es cobarde. No. ¿Es chillón? No. ¿Es quejoso? No. Él es fuerte. Él es grande. Eso, entender esa parte, entonces, y Él está en mí, ¿cómo debo de actuar? Y le digo a él, si Jesús estuviera ahorita en tu caso, que es el que va a viajar con su esposa y su hijo, ¿tú qué crees que haría? Se queda bien, pues iría. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir. ¿Qué estás esperando? Me mandó la foto. Me mandó la foto. Por ahí se los voy a mostrar en el Face.